Buenas tardes, jóvenes. Lo que vamos a hacer hoy es la solución del examen, ¿sí? De la segunda evaluación que tuvimos. La primera pregunta, ¿sí? Nos decía colocar valores de uno en sus índices pares. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Colocamos ahí una función, la cabecera, ¿sí? Le vamos a dar un nombre, coloca uno al vector. Nos pasan el vector, pero no nos pasan el tamaño del vector. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a retornar? Al mismo vector, pero modificado, en este caso con sus índices pares con valores de uno. Entonces, como no nos dan el tamaño también del vector, nosotros vamos a utilizar la función length que habíamos visto en clase, y eso es que lo vamos a guardar en una variable n que va a ser el tamaño del vector. Ahora, para recorrer el vector necesitamos una estructura repetitiva que va a ser el for. A partir de eso, cuando estamos ya recorriendo el vector, lo que vamos a hacer es preguntar si el índice, como aquí está, si el índice, por eso es que coloco la i, el índice, si es par y módulo 2 es igual a 0, entonces aquí estoy preguntando, ¿el índice es par? Sí, me dice que sí. Entonces, en sus casillas del vector, adentro del vector, en la parte donde van los elementos, es que voy a colocar uno. Dos cosas que debemos distinguir. El índice son las casillas del vector, ¿sí? Fuera, así como la puerta de una casa. Mientras que los elementos de un vector ya es el vec sub i como tal, que estamos dentro del vector. Entonces, eso es lo que tenemos, ¿no? Y a partir de eso es que nosotros empezamos a colocar unos dentro del vector. La asignación de derecha a izquierda. Entonces, me voy a construir un vector X cualquiera, ¿sí? Le voy a dar algunos elementos, por ejemplo, el 3, el 6, el 1. El 1 voy a evitar para que se pueda ver, ¿sí? Qué es lo que estamos haciendo. Ya tengo ahí un vector, ¿sí? En la parte inferior, en la línea de comando. Ahora sí voy a llamar a coloca uno vector, ¿sí? Coloca, coloca uno vector, me sale aquí y le voy a pasar ese vector que acabo de construir, que es el vector X, ¿no? Este lo que va a hacer es retornar un vector, pero como yo no lo voy a agarrar en ninguna variable, lo va a tener la variable ans, que significa answer de respuesta. Entonces tenemos ahí, coloca vec. Fíjense aquí cómo me da el tamaño del vector, la n, ¿sí? Algo que podemos notar ahí. Y el answer como tal, ¿sí? Donde estamos el vector con valores de 1. Ahora, ¿en qué lugares me lo está colocando valores de 1? Me lo está colocando en el valor del 6, ¿sí? El 1, bueno, ya había. El 7 también, el 8 y el 3. Entonces, ¿en dónde está colocando? En este lugar, que es el 6, un 1. En el 7 también es un 1. Y en el 3 también es un 1. Entonces, ahí tenemos. Y como les decía, como yo no lo he asignado al hacer correr, ¿sí? Yo no le he asignado en este lugar a una variable o a un nombre de vector, ¿sí? Entonces, lo que está haciendo es recurrir a esta variable ans y me lo está mostrando esto. Vamos con el otro. La segunda pregunta me decía el mayor, ¿sí? De la última fila. Entonces, para eso voy a devolver el mayor, ¿sí? Aquí está, voy a devolver el mayor. Le voy a dar el nombre de my, la última fila encontrando el mayor. ¿Qué me tienen que pasar? Una matriz, sus filas, el número de filas. Si es de una de 3 por 3 me pasarán 3,3. Si es de 3 por 4, 3,4, ¿no? Entonces, filas y columnas, el tamaño de la matriz, el número de filas y el número de columnas. En algún momento les había explicado de que cuando nosotros buscamos mayores, menores, lo que tenemos que hacer es utilizar variables de comparación, que es este my, por ejemplo, ahorita la variable de comparación, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo voy a inicializar? En algunos he visto que lo inicializan con ceros, con unos y demás. Y algún momento les hice caer, ¿no? Porque en la última fila yo había puesto un montón de negativos y me lo tenía que sacar el mayor, pero ahí me lo sacaba el cero.
y ni siquiera el 0 se encontraba en esa fila. Entonces, siempre vamos a recurrir a encontrar dentro del grupo donde estamos buscando el mayor. En este caso, estamos buscando en la última fila. Entonces, voy a colocar al primer elemento de la última fila. ¿Y cómo recurro? ¿Cómo sé que es la última fila? Porque fil tiene el número de filas. Y si tiene 5 filas, fil tiene 5, ¿no? Entonces, la última, pero el primero de esa fila en la columna 1. Entonces, con eso estoy inicializando el valor de may. Para buscar la última fila, lo que voy a hacer es recorrer todas las columnas. Es por eso que utilizo el for j. Columna 1, pero sigue siendo la fila. Columna 2 sigue siendo la misma fila. Entonces, aquí busco en la matriz siempre el nombre de la estructura en la última fila y en las columnas J. ¿Por qué columnas J? Columna 1, columna 2, columna, hasta la última columna. Y voy a decir, este es candidato para ser mayor que mi may, que este may que tengo. Si me dice sí, entonces este elemento que está en la matriz le asigno a mi nuevo may, de derecha a izquierda, ¿no? De esa forma. Entonces, cuando nosotros hagamos correr, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que mandar una matriz, ¿sí? Voy a crear una matriz, le voy a llamar a la matriz A, ¿sí? Voy a crear de la siguiente forma, con valores cualesquiera, ¿sí? Voy a decir 1, aquí 1 espacio 4, espacio 5, punto y coma. Puedo tener el 7, el 3 y el 1, punto y coma. Ya tengo una matriz de 2 filas, 3 columnas. Sigo con la otra, un 9, un 4 y un 2. Y voy con la última. Para crear filas no se olviden puntos y comas, ¿sí? Entonces, con el punto y coma yo le estoy diciendo, estoy creando una nueva línea. Vamos aquí con el 3, con el 1 y con el 2, que para mí esa va a ser mi última fila. Ya tengo la matriz creada, ¿sí? Y mi última fila es esta, la 3, 1, 2. Entonces, de esta es que me tiene que sacar el mayor, no de toda la matriz, porque de toda la matriz sería el 9, pero a mí me dicen solamente la última fila. Y como hemos recorrido con este for la última fila, es que podemos hacer eso. Aquí nos está faltando un end de la función. Ahí está. Lo guardamos también, todo cambio se guarda. Entonces ya tenemos la matriz, ya tenemos en este lugar esa matriz. Le voy a enviar, ¿sí? A lo que es última fila may. Entonces, vamos a ver, le llamo ult, voy a decir ult y me sale ahí el nombre como ocurrencia, una función que ya está creada. Le doy los argumentos, me dice páseme una matriz, le voy a mandar mi matriz A, páseme el número de filas, mi matriz tiene 4 filas, le voy a mandar 4 filas, ¿sí? Coma, 3 columnas, las columnas son las verticales, ¿sí? Y las filas las horizontales. Y esta es la que me tiene que devolver el mayor como y el mayor me dice que está el 3, ¿no? Y también en la variable ans, como no lo he guardado, no lo he guardado en una variable lo que me está retornando, ¿sí? Entonces, ans toma eso, lo que no ocurre en todos los lenguajes. En otros lenguajes me obligan a tener una variable aquí para recibir lo que me están mandando. MATLAB les da una variable como tal, el ans, ¿sí? Entonces ya tenemos ahí y el mayor de la última fila es el 3. El siguiente decía, dado un número n, ¿sí? Ese número que me están pasando por parámetro, entonces yo tengo que colocar sus dígitos en el vector. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a retornar a este vector con todos sus dígitos de la n. Le vamos a dar un nombre digvec, ¿sí? Dígitos del vector. Luego de esto, con un while aquí, mientras n sea mayor que 0, siempre para que nosotros podamos sacar los dígitos 1 a 1, pero la n se va a ir quitando, ¿no? Si fuera el 321,
pierde el 1, en la siguiente vuelta del while pierde el 2 y en la siguiente vuelta del while perdería el 3. Entonces se va quedando sin dígitos la n. Por eso es mientras n sea mayor que 0. Con n módulo 10 saco el dígito de la unidad y lo guardo en dig. Y doy este dig y le digo vaya a lo que es el vector. Pero yo no me puedo referir a un vector simplemente vec como tal. Tengo que ir trabajando sus índices para ser cuidadosa en lo que vamos a ir colocando. Entonces vec, pero alguien me tiene que trabajar los índices. Es por esto esta variable i, que la primera vez se va a iniciar en el índice 1. Entonces yo le digo en vec sub i, que sería vec sub 1. Ya he colocado el primer dígito de la n. Y luego de eso la i que se actualice para la siguiente vuelta. Y también mi n, ¿sí? Con n dividido entre 10. Si era 321, ahora será 32. Y ese es mi nuevo n como tal, ¿no? De esa forma. Ahora, aquí lo que van a notar, puntos y comas he puesto. ¿Por qué? Porque yo no quiero ver a la variable i inicializándose en esta línea de comando. Tampoco deseo ver lo que es la descomposición de dígitos que va a ser el 1, luego el 2, luego el 3, no. Tampoco la asignación que le está haciendo, tampoco no es necesario ver el incremento de la variable i y tampoco es necesario ver cómo la n va perdiendo dígito con la división entre 10. Es por eso que en cada línea he puesto punto y coma, punto y coma, punto y coma. Al final, lo único que yo deseo ver es este vector que se va a retornar, que lo estoy guardando ya en B, ¿sí? Es lo único que se desea ver. Entonces, ¿sí? Para ello, lo que vamos a hacer es llamar a esta función que se llama digvec, ¿sí? Dig, y ahí me sale el nombre, digvec. Hago clic y me dice, mándeme un número cualquiera. Voy a mandar el número 4528. Ahí está. Entonces, el 8 debería irse a la primera posición del vector y es el 2, luego el 5 y así sucesivamente hacia atrás, ¿no? Entonces, mando esto y ahí la variable ans me recibe, pero este ans está recibiendo a un vector, ¿no? El 8, que ha sido el primero que se ha sacado con módulo 10, se ha venido al vec sub 1. El 2 al vec sub 2, el 5 al vec sub 3 y el 4 al último, que es el vec sub 4 como tal, ¿no? Entonces se ha ido. Ahora, aquí voy a hacer notar algo también. No siempre voy a querer recibir en la variable ans. De repente yo quiero recibir ese vector en una variable y, ¿sí? Entonces, esa y para mí va a ser mi nuevo vector con dígitos, ¿sí? Entonces ustedes pueden ver aquí, la y ya tiene esos valores del vector. También Answer lo tiene, ¿por qué? Porque es parte del MATLAB. Pero si nosotros queremos tenerlo, ¿sí? En variables construidas por nosotros, entonces le asignamos, ¿sí? Este valor a una variable y, ¿no? Aquí en el answer puede estar, no hay problema, pero también yo puedo recibir, ¿sí? Esta llamada en una variable que va a ser un vector ya posteriormente al recibirlo. Entonces, la y ya es un nuevo vector que incluso se está construyendo aquí, como ustedes pueden ver. ¿Sí? Entonces, eso fue la solución del examen. ¿Sí? Que tengan buen día. Hasta luego.